no dispare, respete las señales de tránsito, usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Sí, vamos. Muy bien, ya estamos con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y no dispare, respete las señales de tránsito, usted maneja un arma, conduzca a la defensiva. Pero no solamente los que manejamos un vehículo somos los que tenemos que tener cuidado y respetar las leyes de tránsito, sino también los peatones, o cuando nosotros mismos somos peatones, porque en algún momento andamos por la calle y no en nuestros vehículos, sino caminando. Y tenemos por costumbre no cruzar en las esquinas. Nosotros cruzamos a mitad de cuadra o por donde no corresponde. Y recién cuando venía pasando por el centro de las termas, un turista, seguramente un turista, porque aquí en Termas de Río Hondo nosotros no cometemos infracciones de tránsito. Seguro era un turista. Y le tocaba bocina yo. Y él venía cruzando la mitad de la ruta, de la calle, del centro. Y le tocaba bocina y el hombre miraba hacia Villa Balnearia y no miraba hacia donde yo venía. Y tuve que frenar, y frené porque venía despacio, pude frenar con la moto a tiempo, al lado del peatón. Y ahí recién el hombre mira para mi lado y se da cuenta, dice. Los peatones también tenemos que tener cuidado, porque las leyes de tránsito están para todos, para los que manejan un vehículo y también para el peatón. Bueno, les voy a compartir hoy en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18, que dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis, ni mientáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, la sabiduría. Hay muchas clases de sabidurías, pero hay dos que son bien básicas y bien importantes de tener en cuenta. Porque toda la vida a veces de las personas está en ver cuál tipo de sabiduría va a adoptar, en qué plataforma de la sabiduría y de esta que vamos a hablar hoy se va a lanzar a la vida. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, el Señor le dijo: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. Adán y Eva todo lo que tenían que hacer era no comer, porque en su edad de la inocencia de la humanidad
no tenían una capacidad tan desarrollada para entenderlo todo. Entonces, todo lo que tenían que hacer era obedecer a Dios, que los creó, y no comer. Pero ya conocemos la historia de Satanás en el huerto del Edén, cómo engañó a Adán y Eva. Primeramente a Eva. No, la Biblia no dice en cuánto tiempo, seguramente habrá sido mucho tiempo, hasta que logró convencerla a Eva de que el fruto era bueno y que Dios era malo. Y entonces aquí se plantea dos plataformas de sabiduría. Una, la ciencia del bien y del mal, y otra, la sabiduría de Dios. Como recién leímos, la sabiduría de Dios es pacífica, es benigna, es amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Y podemos subrayar buenos frutos, ¿no? Eso trae la sabiduría de Dios, ya sea en el ámbito religioso, ya sea en la ciencia, ¿no?, que investiga todo lo que hay en el mundo e inventa cosas y estudia. Pero está la otra sabiduría, la de la ciencia del bien y del mal. Y en esa ciencia del bien y del mal hay un grupo de personas de la humanidad que se abocan a estudiarla y a prepararse, ignorando la sabiduría de Dios. ¿Y de quién estoy hablando? Le estoy hablando de lo que dice la Biblia: curanderos, hechiceros, medios espiritistas, chamanes, los que practican la hechicería, la macumba, la umbanda, la quimbanda, la magia blanca, la magia negra e innumerables prácticas de ocultismo. Ellos optan por la sabiduría esta que dice la palabra de Dios, que es diabólica y terrenal. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Nosotros, por lo general, no conocemos la vida íntima de una persona, mujer o hombre o niño, que practica el ocultismo, porque algunos desde niños ya se entregan a estas prácticas, ya sea por descendencia, ya sea por que alguien le transmite estos conocimientos, ya sea porque los lee, ya sea por transmisión sexual, porque el ocultismo y las prácticas de ocultismo también se pueden transmitir a través de las prácticas del sexo, que se usa para este motivo. Algunas personas no lo saben, pero así también se transmite esta sabiduría terrenal y diabólica. Y animal. ¿Por qué animal? Terrenal porque es de la tierra, diabólica porque viene del diablo, y animal, ¿por qué? Porque estas personas se vuelven como animales. Sus prácticas, si ellos tuvieran que matar a la madre matarían. Sus prácticas son de todo lo relacionado con la maldad. Son animales en el sentido de cómo hacen las cosas, cómo perjudican a las personas con sus prácticas, como si fueran animales, sin razonamiento humano, todo con actos, ¿no es cierto?, así. Veo que los animales no piensan, los animales tienen relaciones con sus propios hijos y sus propios familiares.
Los animales se pelean entre ellos, se muerden, se lastiman. Y lo hacen porque son animales. Porque una persona que razona normalmente no hace esas cosas, ¿no? Como agarrar a su mujer y golpearla, agarrar a sus hijos y maltratarlos de una manera animal, con golpes, con patadas. También los que practican estas cosas tienen relaciones sexuales con mujeres casadas, entran en los cementerios a sacar cadáveres, a comer cadáveres. A veces van, apenas la persona ha sido enterrada, para todavía sacar su sangre. Y eso lo hace un animal. Usted, como una persona normal, ¿iría a comerse un pedazo de cadáver? No es cierto. ¿Se quedaría a dormir dentro de una tumba toda una noche? Dentro de, sí, bien digo, de una tumba, para hacer un pacto con Satanás. ¿Usted se quedaría? Yo ni afuera, ni afuera del cementerio me quedaría. Y son prácticas de animales. La forma en que ellos se comunican con Satanás y los demonios no es una forma agradable y deleitosa. Aunque muchas veces Satanás se le presenta como una mujer, como un hombre amable, pero cuando se presenta en todo su esplendor, la verdad que esa relación con Satanás es una relación de un animal con otro animal, como lo es Satanás, la serpiente antigua. Porque un animal no se convierte en animal solamente porque anda sin uso de razón, como los animales, sino también una persona se vuelve animal cuando sus prácticas, su carácter, tienen esas cualidades de animal. Bueno, tengo aquí algunos versículos bíblicos sobre la sabiduría. Y por ejemplo, Job 28:28 dice: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuál es la plataforma primera de la sabiduría para lanzarnos a la vida? El temor de Dios. Pero no temor de Dios como los satanistas le temen al diablo. Porque llega un momento que ellos se vuelven esclavos de Satanás. Y ojito con que se quieran apartar, porque enseguida ya Satanás los quiere eliminar a ellos, o le amenazan con a eliminar a su hijo, a su esposa, a su madre, a su padre, en fin. Y además, cuando una persona, un satanista, no le sirve más a Satanás, Satanás lo elimina. Ya no le sirve más. Cuando de pronto una persona de esa que practica el ocultismo se quiere apartar, ahí se le viene un problema. O cuando ya no le sirve más porque empieza a darse cuenta que esto es peligroso. Satanás no había sido buena persona. Y se quieren apartar, ahí ya al diablo ya no le conviene más una persona como esta. Y entonces trata de eliminarla. Pero el temor de Dios no está hablando que uno tiene que tener un miedo a Dios, de que Dios nos va a maltratar, de que Dios nos va a matar, de que Dios no... No es de ese el temor que habla la Biblia. El temor a Jehová que habla la Biblia es el respeto y la reverencia a Dios. Ahora,
los hijos se crían de tal manera que no saben lo que es el respeto. Y a veces los padres que ya vienen criados de otra manera, no les enseñan tampoco a tener respeto. ¿Sabe? Una de las pocas cosas que yo pude aprender de mis mayores cuando era chico, porque como me crié en la calle, entonces no he tenido una buena educación de una familia, de un padre, de una madre que me educaran. Doy gracias a Dios porque el Señor se ha tomado el trabajo de darme la educación que mis padres y mi madre no me dieron porque no los tuve. Pero alguna de las pocas cosas que aprendí fue, por ejemplo, que no había un niño no podía estar presente adelante de la conversación de dos personas mayores. No estoy hablando cuando esas personas mayores, cuando se está hablando en familia o con amigos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando dos personas mayores están hablando cosas que pertenecen a los mayores y que ningún niño tiene por qué escuchar. Pero los niños se meten ahí al lado a parar la oreja y aparte el niño después eso lo puede divulgar a otras personas que nosotros no estamos interesados que las otras personas se enteren de los que los mayores estamos hablando. A veces las familias tienen muchos problemas con esto, porque los niños lo divulgan y llega a oídos de quien no lo tiene que escuchar y hay problemas en la familia, o problemas entre los amigos, en fin, porque un niño divulga lo que no tenía que escuchar. Yo hoy tengo 64 años, me conecto con muchas personas durante el día, pero cuando yo voy a visitar a una persona y esa persona está conversando con otras personas, yo me quedo de a 3 a 6 metros de distancia y espero que esa persona que yo venga a ver o se desocupe o que la persona misma me haga una señal y me diga: venga, don Héctor. Si no, no voy, porque eso me enseñaron de chico, que yo debo respetar a mis mayores. Bueno, esas son una de las pocas cosas que me quedaron de lo que me enseñaron cuando yo era chico. Después, como vuelvo a decir, gracias a Dios, el Señor de los 30 a los 64 años me ha educado Él y me ha dado la educación que mis padres y mi madre no me han dado. No me han dado porque no tuve, pero aquellos que tienen a sus hijos deben enseñarle el temor a las personas mayores, es decir, el respeto que se debe tener por una persona mayor. Bueno, esto trato de explicarlo con respecto al temor de Dios. Es, ¿no es cierto?, respeto y reverencia, honra, gloria y alabanza al Señor. Eso es el temor de Dios. Ese temor de Dios que a usted lo lleva a obtener conocimiento y sabiduría de Dios, le dará también inteligencia, sabiduría para moverse en este complicado mundo donde la ciencia y la maldad cada vez se aumentan más y más y más. Y se ha aumentado tanto que ha entrado hasta en la iglesia. Por eso muchas veces los padres cristianos no educan a sus hijos como la Biblia lo demanda, no como el pastor Solé lo dice, ni como ninguna persona lo dice, sino como la Biblia lo dice. Y la Biblia enseña a ser padre, a ser madre, a ser hijo, a ser ciudadano. En la Biblia están todas las enseñanzas y sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces la familia cristiana no vive en el reino de Dios, vive en la tierra. Y como no vive en el reino de Dios, entonces no pone por obra los preceptos y los mandamientos de la Biblia. No de lo que enseña un hombre, sino de la Biblia. Y todo eso es tan fácil y tan sencillo en la Biblia que hasta yo lo pude entender. Dígame, si la Biblia dice
Trata a tu mujer como vaso más frágil. ¿No se puede entender eso? ¿Es tan difícil de entenderlo? ¿Qué tiene que ir a una clase de teología? ¿Tiene que ser licenciado en teología para entender que tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil? Si la Biblia dice no adulterarás, no robarás. Si la Biblia dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Es difícil de entender eso? Si no sabe lo que quiere decir la palabra exasperar, pues búsquela en el diccionario porque es muy importante. Exasperar quiere decir meter un cuchillo en una herida y revolverla. Más o menos esa es la definición de la palabra exasperar. Si la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿es difícil de entender eso? Claro que no. Nadie tiene que ir a hacer cursos de teología para entender la Biblia, si la Biblia es el libro más fácil que yo nunca he leído. Es tan fácil que hasta yo lo puedo entender. Y esa es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios será la plataforma donde nos lanzamos a una nueva vida, para vivir una vida de victoria, de felicidad, de gozo, de alegría, porque caminamos con la sabiduría de Dios. Pero esta otra sabiduría diabólica, satánica y terrenal no sirve, no es de Dios, y todo lo que no viene de Dios trae perjuicios. Otro versículo de la Biblia, Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Hoy vivimos un tiempo de la economía argentina bastante fuerte. No es la primera vez, no va a ser seguramente la última, pero a muchos nos ha agarrado de repente, como vio cuando en la guerra preparan una emboscada y de repente los soldados se encuentran con una emboscada y ¡bum!, como una trampa. Y muchas personas creyentes no han sabido emplear su dinero, lo han malgastado quizás en cosas que no eran primarias o necesarias, y ahora resulta que se encuentran en problemas. Porque hay que adquirir sabiduría de Dios. Porque Dios nos enseña hasta cómo administrar el dinero que Él nos provee, porque ni siquiera es nuestro el dinero, es Dios que nos provee. Él nos enseña cómo manejar nuestra economía, con inteligencia, con sabiduría de Dios. En cambio, Satanás no. Satanás te enseña cómo malgastarla. Y sabe una cosa, estos curanderos, hechiceros y estos practicantes del ocultismo, ellos trabajan con demonios, que Satanás le provee con demonios para que ellos hagan estas cosas. Esos demonios que usted no ve y yo tampoco, salvo que Dios lo permita, entran en las casas de las personas, enviados por estos hechiceros, estos hacedores, trabajadores de Satanás, trabajadores del mal, obreros de maldad, y los mandan a las casas para que la persona malgaste su dinero, para que en el hogar haya peleas, para que haya violencia de género, violencia doméstica, violaciones, abortos. En los abortos trabajan los espíritus de muerte. ¿Sabe? Una mamá cuando aborta se convierte en una homicida de su propio hijo. Pero de un hijo que no tiene ninguna defensa, es inocente, no sabe, no puede defenderse de ninguna manera. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen en una mujer, ya es una persona.
el bebé. Solamente le falta crecer y nada más, pero ya es una persona. Tiene que desarrollarse. Por eso la ley condena el aborto, porque es un homicidio consciente. O quizás usted no sabía, o quizás usted le ha mentido de que es un montón de sangre y nada más. No es así. Desde el mismo momento de la concepción ya es una persona, solamente tiene que nacer. Y los espíritus de muerte trabajan enviados por esta gente a muchas personas que las convencen de que cometan esos actos de muerte, con lo cual la mamá que se convierte en un homicida de su propio hijo sufrirá hasta el día que se muera un cargo de conciencia que le hará vivir una vida incorrecta, por ese cargo de conciencia que le quedará toda la vida. Porque para la madre un hijo lo tiene 9 meses en su vientre y toda la vida en su corazón. Y todo esto viene por esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Si el hombre se volcaría a buscar la sabiduría de Dios, la sociedad viviría distinto. Y Dios bendeciría esa ciudad, ese pueblo, esa aldea, esa nación que viva bajo los preceptos de Dios. Pero en estos tiempos, hasta la Biblia, antes por lo menos, al menos, juraban poniendo la mano sobre la Biblia. Ahora ni la ponen, la tienen mucho más arriba, pero el hecho de no apoyar la mano sobre la Biblia, ni tocarla, no escaparán nunca del juicio de Dios. En esta tierra mucha gente, con esta sabiduría satánica y diabólica, hace males a la sociedad y a la gente. Y aquí de la tierra podrán escapar con una coima, pero del juicio de Dios en la eternidad no podrán escapar. Y esto consuela mi corazón, porque de la presencia de Dios y del juicio de Dios, si no se arrepienten, nunca podrán escapar. La muerte no será el beneficio para que escapen, porque las personas no morimos, las personas somos eternas. Nuestra alma y nuestro espíritu no muere, y nuestra alma y nuestro espíritu solamente duerme, y un día tendrá que estar en la presencia de Dios para rendir cuenta qué ha hecho con la vida que Dios le dio. Aquí tenemos Oseas, otro texto de la Biblia que habla de la sabiduría. Dice Oseas 14:9: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amigo que practica el ocultismo, si vas por los caminos del Señor, tu vida será una vida de rectitud. Será una vida donde tu vida bendecirá a otras vidas. Así como el diablo te usa para maldecir vidas, para destruirlas, para maltratarlas, para traer odios, rencores, celos, disputas, peleas en la vida de muchas personas. En ese camino caerás. En ese camino de rebeldía en contra de los preceptos de Dios caerás. Mas si te vuelves a la sabiduría de Dios, entonces tus caminos serán rectos y serás una bendición para ti mismo primeramente, porque Dios te librará de las garras del diablo. Dios te librará de las garras de Satanás. Trabajarás con un poder que es mayor que el que el diablo te pudo haber dado.
que es el poder de Dios, que es superior a cualquier poder que el diablo pueda darle a una persona. Serás una bendición primeramente para ti mismo, después una bendición para tu familia y después una bendición para la sociedad donde vives. Segunda de Timoteo 3:15. Dice, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay muchos que practican el ocultismo y desde niño lo han aprendido. Sus padres posiblemente pueden haber sido practicantes del ocultismo y alguno de aquellos niños que él tenía heredó al morir el padre esa ciencia diabólica, satánica y terrenal. Y desde el niño lo ha aprendido y desde el niño ha tenido pactos con el diablo o de joven. Y hoy sigue practicando ese tipo de sabiduría que heredó de su papá o de algún pariente. Pero aquí, esta sabiduría que había adquirido Timoteo, porque Timoteo había sido enseñado por su abuela en las cosas de Dios. Y así que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que esas sagradas escrituras que de niño le han enseñado son para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué te ha mentido el diablo? ¿Qué te miente el diablo? El diablo quizás te diga que también tenés vida eterna, y claro, no te miente, eso es una verdad, todo el mundo tenemos vida eterna. Pero ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En el infierno? ¿En el lago de azufre y fuego que arde por toda la eternidad? ¿A dónde la pasaremos? Y mira, querido amigo que practicas el ocultismo, Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amigo, Dios te condena. Estás bajo el más terrible juicio de Dios. No hay oportunidades para ti. La única opción que tienes es renunciar a estas prácticas de la sabiduría satánica y diabólica y volverte a Dios. Dios perdona cualquier tipo de pecado que la persona haya hecho. Por tremendo y terrible que pueda haber sido, Dios lo perdona. Así que quizás usted piense: he perjudicado a tantas personas, he hecho tantos males, y quizás hasta el mismo diablo te diga: Dios no te va a perdonar, mira lo que hiciste. Mira las maldades que has hecho contra las personas, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres. Pero hoy el Señor te dice que te ama y que sobre la base del arrepentimiento y que quemes todas las cosas que usas para la hechicería, libros, estatuas, lo que sea, lo quemes, lo amontones todo por ahí, lo quemes y busques una iglesia donde congregarte y empezar una vida nueva con el Señor. Jesús te ama. No creas que porque has hecho mucho daño en la vida practicando estas cosas, Dios no quiere perdonarte. Dios sí quiere perdonarte, y yo te animo a que busques al Señor y abandones toda práctica de ocultismo.